No. Dios le bendiga a la amada iglesia del Señor. Dele fuerte palmadas al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen yo me voy al cielo? Ahí disminuyeron, ¿se dan cuenta? No están convencidos. ¿Cuántos dicen yo me voy al cielo? Muy bien, tomen sus asientos, mi amada iglesia. Les cuento algo con esto de yo me voy al cielo. Algún momento, hecha la bromista, le dije a una persona: no te digo que allá nos vemos porque yo no sé si tú te vas. Y se puso brava. Y le dije: ahora estoy más seguro que no te vas a ir. Le digo. Porque si estuvieras convencido que te vas, dijeras yo sí me voy. Pero se detuvo a pelear. Entonces por eso le dije otra vez: no te digo que allá nos vemos porque yo no sé si te vas. Y se puso más brava todavía. Amén. Bueno, hay que tener un poquito de entusiasmo en todo, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Quisiera invitarle a las Sagradas Escrituras. Saludamos al libro de Mateo, capítulo 18, capítulo 17. Capítulo 17, y vamos a dar lectura desde el versículo 24 al 27. Mateo 17, desde el versículo 24 al 27. Mientras tanto, saludo a la amada iglesia del Señor, a la amada iglesia presente. Quisiera preguntar si hay alguien que nos visita por su primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por su primera vez? Hermano, primera vez que ha venido en toda la semana. Me alegro, igual lo recibimos, le damos un cordial saludo. Esperamos que lo veamos el resto de la semana y estaremos todos contentos. Y así también saludamos a cada hermano y amigo que también se conecta junto con la iglesia para escuchar la palabra del Señor. Amén. Conocemos y sabemos que son hermanos de acá, de la ciudad, del país y también fuera del país. ¿Sí? Por eso estamos muy alegres. Amén. Quiero con ustedes, amada iglesia, tomar la lectura. Me da un fuerte amén si ya tiene las escrituras. Y quisiera también, si alguien no tiene la palabra del Señor, alguien que está a su lado, por favor, le pueda compartir para que pueda leerla. ¿Sí? Podemos entender la escritura siempre que la vamos leyendo. ¿Sí? Amén. Lea conmigo, ¿sí? Siempre honrando a Padre, Hijo y Espíritu Santo del Señor. Dice la escritura así: Mateo capítulo 17, desde el versículo 24 al 27. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro nos paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de sus extraños? ¿O de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Cierre sus ojitos ahí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu favor y tu misericordia, bendito Rey. Gracias por este tiempo que nos permite estar en tu casa de oración, Señor amado. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, y que tu palabra, amado Dios, sea revelada, eterno Padre, siempre convirtiéndose en la herramienta de vida para avanzar, para continuar, soberano Dios. Y tu palabra, que es la que nos sostiene todos los días hasta que tú vengas por nosotros. Bendito Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a ti te damos las gracias. Amén, amén y amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Hemos leído este pasaje y yo le he dado por título a esta predicación: no dudes, lanza el anzuelo de la fe. ¿Qué le parece? Le voy a repetir. El título es: no dudes, lanza el anzuelo de la fe. Y esta parte, esta frase, esta palabra que primero dice no dudes, porque antes de hacer algo o de realizar algo, es muy posible que a veces nosotros nos detenemos.
a empezar a divagar. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué me sucederá? ¿Qué no? Al final siempre aparece la duda en el ser humano cuando va a tomar decisiones determinadas y que por supuesto marcarán su vida también. Pero hoy, hablando de no dudes, lanza el anzuelo de la fe. Yo quiero inyectar la fe en el corazón del hombre, de la mujer que ama al Señor, de ese hombre, esa mujer que hoy por hoy está sometido, dando como ofrenda fragante al Señor en estos tiempos de ayuno, primicias de ayuno, donde el cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios pues ha puesto su cuerpo para ayunar, ¿sí? Y que Dios lo reciba de esa manera. Y siendo así me voy a desviar un poco. El ayuno que siempre hagamos para el Señor es una forma de la adoración para con Él, pero de usted y de mí dependerá si el olor es fragante o no. Amén. Que estos ayunos no sean pasar hambre o los ayunos se conviertan en negociaciones. Donde, Señor, voy a hacer el ayuno a cambio de mi listómetro. Una lista para todo. No sabe si mañana amanece o no amanece. Por gusto. Por gusto. ¿Sí? Más bien dice, Señor, los planes, los propósitos que hay en mi vida los conoces tú. Mas yo estaré todos los días dispuesto. Amén. ¿Sí? Y este pasaje que hemos leído, y yo le he puesto, no dudes, lanza el anzuelo de la fe. El anzuelo conocemos y sabemos que es un arpón, un garfio, pequeño por lo común, pero es de hierro de metal, que se usa para la pesca. Quizás unos los han visto, otros quizás no, pero si usted ha visto dibujos animados o algún programa de eso, se da cuenta de esos anzuelos que utilizan para pescar, ¿verdad? Y esta palabra también, lanzar el anzuelo, la utilizamos de algunas maneras, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, a veces las personas dicen, ya pescó el anzuelo. ¿Qué dices? Ya fue atrapado, ¿verdad? Quizás algunos jóvenes dicen, le voy a coquetear a esa chica, y la chica responde en el coqueteo, ese pestañazo que se pegan así. Pescó el anzuelo, dice, ya está ese. ¿Eh? O alguien de pronto que le está vendiendo algún producto, y dice, voy a ver cómo pesca el anzuelo. Yo sé que ella es débil, en ver revista y compra cualquier cosa, se endeuda aunque no tenga nada. Allí está el anzuelo de ella. ¿Ah? Los anzuelos son para pescar, son para agarrar, capturar a alguien. ¿Sí? ¿Qué le parece a esos vendedores que le andan vendiendo esas cosas carísimas, no? Algún rato alguien apareció por ahí vendiendo, cuando recién fue ese boom de esas ollas de acero, cada olla como $600, un escándalo. Claro está, de que primero el hombre que estaba vendiendo se acerca a Luis, a mi esposo, y le dice, no, véndale a ella, que ella. Lo escuché al hombre, ¿no? Por amabilidad hay que ser también, no hay que ser descortés. ¿Sí? Y cuando voy a hablar de descortés, usted recibe esa llamada, somos de Porta y a veces decimos una grosería. Eso no está correcto, debemos ser cortés si somos hijos de Dios. Si usted no le quiere atender, dígale, señorita, no estoy tan interesada. Le pido de favor, no me voy a cambiar de la telefónica donde que me hallo, pero tampoco seamos descortés, amén. Si somos hijos de Dios. Eso es solamente un puntito por ahí. Pero aquel hombre se acercaba a venderme estas ollas carísimas, y el hombre hablaba, por supuesto dijo, bueno, aquí mientras yo estaba atenta, Dios pescó el anzuelo. No. Así que me decía, si usted, mire, usted fallece y la olla queda intacta, peor se la voy a comprar, le digo. Voy a invertir $600, me muero y la usa otro, peor voy a comprarla, le digo. Solo que ponga el testamento, entiérreme con la olla, porque la compré yo. Solo que sea así. Es más, me dice, pero es que usted sabe el cáncer. Mire, le digo, los chicos comen cualquier cosa en la calle. Las personas van a restaurantes, usted no sabe ni en qué olla mismo cocina. Si a lo mejor en la lavacara tienen de todo ahí y ni me he enterado. Y voy a estarles cuidando. No, mucha inversión. Así que la respuesta del anzuelo fue no. ¿Sí? Siendo así, el anzuelo es esto. Pero lanzar el anzuelo para la fe, eso es otra cosa. Sí debo lanzar el anzuelo, pero para la fe, y no debo dudar. Aquel hombre que va a una pesca, de seguro, dependiendo, ya ha estudiado el sector, el río, ¿no? Y dice, bueno, a tal hora o determinado momento, los peces se mueven, pues es tiempo ahí donde el momento de la pesca, y ahí de seguro voy a pescar. Habrán hombres que al final, bueno, algún rato fuimos viajando para Cuenca, y mis hijos con ese entusiasmo y también esa experiencia de querer adquirir, pescar esas truchas, se han ido por allá, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí se han ido. Para que sea en televisión, véalo, pero ahí va. Yendo a Cuenca.
Así que ellos ahí, el frío y el viento que soplaba, ellas tenían 1 hora, 2 horas, veían ahí en esa laguna, las truchas por allá, ellos por acá, mientras corrían por allá, las truchas se venían acá. Al final, 2, 3 horas azotados con el viento, no hemos pescado nada, ese. El fracaso de su vida. El anzuelo es eso. Debemos ver dónde lanzamos el anzuelo, ¿sí? Porque es posible que estemos lanzando en el lugar equivocado. O es posible que estamos hablando de que voy a lanzar el anzuelo de la fe, pero esa fe está mal direccionada, donde lo que yo quiero conseguir y lo que yo anhelo que suceda no es para mí, pues. ¿Qué tal si hay un jovencito de pronto dice, es que esa chica, esa es la que yo quiero, voy a lanzar el anzuelo y voy a orar, ¿sí? Para que esa chica me tome en cuenta? ¿Qué le parece si pasa mucho tiempo y la chica ni le toma en cuenta? Usted dirá, bueno, el fracaso de mi vida, ¿cómo es posible que esa chica ni me mire? Yo hago tanto para que ella me mire y nada que me tome en cuenta. Mejor me voy para afuera, ya sí me toman en cuenta. Pero querido joven, si de pronto no le toma en cuenta a la chica o al chico, qué sé yo, y el anzuelo no captura, quizás Dios mismo lo está librando que va a ser un problema en su vida. Mejor mírelo así. Diga, ese chico me gustaba y no me toma en cuenta, ese me va a tener problemas, ese no me gusta, ese no. Mejor ore al Señor, ¿sí? Y que le ponga el momento y la hora indicada a la persona indicada, ¿sí? Así que lanzar el anzuelo de la fe, pero siempre va a ser con un objetivo de captura, por supuesto, ¿sí? Y este episodio que habla acerca del tributo al templo, ¿sí? Solo se narra aquí en el libro de Mateo. En ninguno de los otros evangelios se narra acerca de esto. Y acerca del tributo de que se pagaba al templo, no era un impuesto decretado por la ley romana, era un tributo para sostener el templo de aquel entonces, ¿sí? Los sacerdotes lo habían establecido conforme a lo que dice en Éxodo 30:14, por tiempo no lo voy a leer, pero en Éxodo 14:30, cuando empieza Moisés a censar el pueblo, dentro de eso, en el 14 dice que los varones después de 20 años deberían pagar un tributo. Pero tan solamente fue en ese tiempo. Pero los sacerdotes lo fueron tomando y lo dejaron establecido para ellos como judíos, de que todos los judíos a partir de 20 años tenían que pagar un tributo anual para sostener el templo. Y sostener el templo era, claro, su estructura y también las vestimentas de todos los sacerdotes que en ellos también estaban. Aunque no era una ley establecida, no era algo obligado, pero ellos sí se encargaban de que todo judío que no pagara el impuesto, el tributo para el templo, lo hacían sentir culpable y pecador. Por esta causa, entonces ellos igual tienen que pagar. Así de sencillo, ¿sí? Así que esto que hemos leído hace un momento, dice la Escritura que llegó a Capernaum el Señor Jesús y Pedro estaba con él. Y aquí vienen aquellos sacerdotes que se encargaban de cobrar este tributo para el templo, que era el referente de 2 dracmas, que eran dos denarios romanos, que es el equivalente a 2 días de salario de un jornalero, de un labrador, de un campesino. Ellos no se acercaron a Jesús a preguntarle por qué no había pagado. Ellos se acercaron a Pedro a preguntarle y le dijeron a él, claramente, le dijeron a él, dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los dracmas. Una pregunta bajo presión. Aquellos sacerdotes le preguntaron a Pedro, porque Pedro y el Señor Jesús habían llegado a Capernaum y eran descendientes del lugar, por consiguiente para los sacerdotes, siendo que eran de ahí, tenían que pagar. Ellos no se acercaron a Jesús de modo directo, sino a Pedro. Y le hacen la pregunta, que el maestro no pagaba, ¿sí? No había cancelado las 2 dracmas. Hay preguntas en nuestra vida que siempre van a estar bajo esa presión. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a responder? Y también tenemos que ir por la vida entendiendo de que nosotros debemos de evaluar siempre de quién proviene la pregunta y qué es lo que quiere escuchar y sobre todo qué es lo que quiere obtener. A veces a usted y a mí nos encontramos en momentos determinados donde hay una pregunta y usted se quedará quizás en silencio o quizás responderá apresuradamente y se meterá en problemas. Quizás por salir del paso tomará ligeramente y dirá una mentira.
Y si usted se pone en esas mentiras, ajustándolo a sus pensamientos o a lo que considera mentira pequeña, mentira grande, mentira blanca, mentira azul, nada hay de eso. La mentira se llama mentira, sea lo que sea. ¿Sí? Se llama mentira. Jamás metámonos en cosas parecidas. Pero cuando hay una pregunta bajo presión, debemos saber si responder. ¿Qué le parece si de pronto su familia o su amigo o está en su lugar de trabajo o quizás en su lugar de negocio, no lo sé, en sus estudios, y alguien le pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Qué le va a responder? No, asisto a la iglesia nomás, mi papá y mi mamá son, yo no. Algún momento de mi vida, cuando empecé, bueno, siempre he trabajado a nivel de empresas, pero ya después de un tiempo dejé y otra vez empecé a poner para poder trabajar nuevamente. Y cuando hubo una selección de personas, dentro de esas pues habían 20 personas que habían para el puesto en administrativamente contable. Y dentro de esas 20 selecciones dejaron casi a 12 personas, entre esas estaba yo. Después de esas 12 dejaron a 6, entre esas 6 estaba yo también. Entre esas 6 dejaron a 3 y entre esas 3 también estaba yo. Había una alta probabilidad que sí me puedan considerar. Pero cuando ya el hombre que iba a definir, la persona que iba a quedarse en el puesto de trabajo, cuando me entrevista a mí, no sé por qué razón, algo salió de mis labios, alguna palabra de Dios, y el hombre se quedó tan solo mirándome y me hizo 2 preguntas. Me dijo, ¿usted es cristiana? Sí, le dije. El hombre queda un poco en silencio y luego dice, ¿a usted le han vendido el evangelio? No, no me lo han vendido, le digo. Solo he creído que soy pecadora, que mi alma va al infierno y que Jesús murió por mí. Ah, está bien, me dijo. Puede salir. La respuesta después de eso es que nunca me cogieron. ¡Ja! Hay preguntas bajo presión, donde va a evidenciarse quiénes somos, donde va a evidenciarse la convicción de quiénes somos. Y aunque sí me afligió un poco el corazón, pero orando a mi Señor, y siempre Dios es tan impresionante que pone siempre la persona adecuada con palabras de vida, me decía, no te entristezcas, tú quieres todavía seguir en la parte laboral, pero ya Dios no te quiere allí. Pero Dios te mostró que llegaste hasta el final, enseñándote y mostrándote que eres capaz, que eres inteligente, que también eres calificada. Pero para un empleo sí, para ellos, pero Él ya no te quiere ahí. ¿Ok? Así que me empleó en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Amén. Y esta pregunta bajo presión, cuando aquellos sacerdotes se acercan a Pedro y le dicen, el maestro no paga las 2 dracmas. Yo me imagino el papel de Pedro. Y Pedro diciendo, como que, ¿qué respondo? ¿Qué respondo? Porque si le digo que no, esto, ¿qué me van a decir? ¿Y qué van a hablar de mi Señor, de mi maestro? Así que la respuesta de esa acelerada de Pedro ahí tan entusiasmado, él responde, él dijo, sí. Mira qué respuesta le dice, sí. Y yo me estaciono aquí donde Pedro y digo, es posible que Pedro estaba tan convencido que Jesús no era cualquier personaje, que era un hombre de bien, un hombre que no miente, un hombre que no engaña, un hombre que hace las cosas bien, un hombre que anda por el bien y que siempre va enseñando el bien. Por supuesto de que si de pronto no lo había pagado, lo iba a pagar, es decir, no me va a quedar mal. ¿Ah? Y él dijo, sí. No me sé no relata la expresión de aquellos sacerdotes, pero yo sí me encajo un poco en ese papel de Pedro cuando él responde que sí. Pero algo impresionante, ¿qué cosa es? Que la omnisciencia del Señor Jesucristo, que Él sabe en el estado, en el momento de presión que nos hallamos, lo que respondemos, cómo actuamos y cómo nos sentimos. Yo me di una idea. Cuando Pedro dice en la Escritura que va entrando a la casa, seguro que Pedro fue a decir, la regué. No sé qué iba a decir. Pero Pedro quizás iba entusiasmado a decirle, Señor, los sacerdotes me preguntaron y yo le dije que sí. Así que si no has pagado, te toca pagar. Así nomás toca esto.
Pero la omnisciencia del Señor, que todo lo sabe, Él ya lo sabía. ¿Dónde estaba Pedro? O sea, que había sido por los sacerdotes, había sido preguntado esta circunstancia y que él había respuesto que sí. Así que la Escritura claramente dice que al entrar a la casa, Jesús le habló primero a Pedro, es decir, como que no le dejó ni hablar, para hacerle entender que él ya conocía y él ya sabía la situación que se había encontrado. Y a veces usted y yo, ¿sabe? Cuando respondemos de la manera adecuada y cuando testificamos y sostenemos que somos hijos de Dios, en la omnisciencia de Dios, Él conoce y sabe quiénes somos. Y de seguro, antes de que hablemos, Él nos va a hablar primero. Y aquí estaba el Señor Jesús cuando empieza a hablarle, le dice a él, ¿qué te parece, Simón? ¿Sabe? Que Simón, hasta aquí es Simón, primero es Simón Pedro, después es Pedro. Pero cuando el Señor Jesús lo trata como Simón, es su antigua naturaleza. Porque después cuando le dice, ahora ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, porque sobre esta roca yo edificaré la iglesia. Y no crea que él es la persona, sino que sobre él era el instrumento que iba a predicar y que a través de él iban muchos a ser convencidos por el poder del Espíritu de Dios y iba a iniciarse la iglesia. Eso es. Y Pedro, cuando le dice, ¿qué te parece, Simón? Las veces que el Señor Jesús le habla a Simón, Simón es una naturaleza anterior, que es Simón, antes de ser transformado en un Pedro. Y le hace esta pregunta, ¿qué te parece, Simón? Y le pregunta a él, ¿no? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? El Señor Jesús le estaba haciendo entender a Pedro de que los impuestos siempre los cobraban, ¿quiénes? De los extraños. Porque Roma, cuando sometía a la ciudad que sometía, al pueblo que sometía, ellos entonces eran obligados a pagar todos los tributos. Y Roma tenía un montón, como 3 tributos, un poco de tributos que tenían que pagar todo el pueblo, ¿sí? Pagaban el 1% por la tierra, pagaban un porcentaje por el grano producido, por el aceite, por todas las cosas que ellos hacían. Y encima pagaban también por existir, también tenían que pagar. Por todo pagaban, era una ley establecida, ¿sí? Pero el Señor Jesús le estaba hablando esto a Pedro porque Pedro sabía que él era el Hijo de Dios, mas sin embargo, ¿cómo es que le venían a cobrar impuestos y por qué tenía que pagar el impuesto? Y Pedro lo dice, no pagan los extraños, mas los hijos no. Porque aunque Roma tenía establecido impuestos, pero los hijos de los príncipes, de los reyes, ellos no pagaban. Eran los dueños de casa, no pagaban. Quien tenía que pagar eran los extranjeros, ¿sí? Y la respuesta de Pedro fue adecuada. Él dijo los extranjeros, ¿sí? Y le dijo los hijos están exentos, es decir, él. Pero aquí es donde el Señor Jesús empieza a enseñarle a usted y a mí esta noche y donde Él dice claramente, dice, sin embargo, para no ofenderles, sin embargo, para no ofenderles. El Señor Jesús pudo haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo no tengo que pagarles tributo, yo conozco el corazón de los sacerdotes, yo conozco dónde y qué es lo que hacen y manejan todos estos dineros, yo no tengo que pagarles nada. Él pudo haber hablado de su posición, él pudo haber hablado de sus derechos, él pudo haber hablado de lo que él no debía hacer, porque no tenía por qué hacerlo. Pero el Señor Jesús nos enseña que, sin embargo, él dice, sin embargo, para no ofenderlos. ¿Cuántas cosas usted y yo debemos de aprender lo que dice la Escritura? Sin embargo, para no ofender, ¿qué cosas no debemos hacer para no ofender a alguien? Quizás habrán cosas que no nos agrade, pero tenemos que hacerlas. Y la Escritura nos dice, vaya conmigo un ratito por favor, a 1 Corintios 8:9, ¿sí? 1 Corintios 8:9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Sí? El 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. El 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás por no poner tropiezo a mi hermano.
Pablo le hablaba a los corintios y le hablaba acerca de la posición de ellos, de que si hay cosas que debemos dejar de hacer, ¿sí?, para no lastimar al hermano, para no lastimar al oyente, para no lastimar a alguien, no lo hagamos, para no ofenderlos. Es decir, lo que yo creo que está bien para mi concepto, para usted está bien, pero usted no puede ser ocasión de hacer caer a nadie. Porque lo que usted cree que le parece bien, ¿sí?, no debe de hacerlo abiertamente, irresponsablemente, ¿sí?, y lastimando a los demás. En este tiempo, algunos que decían, bueno, si puedo comer esto, puedo comerlo allá. Y otros decían, no, eso no se debe de comer. Pero sin embargo, para no afectar sus emociones, sus sentimientos y lo que él en su fe, que aún es débil, debe dejar de hacerlo. Y el problema de la iglesia, el problema de muchos y el problema de que no hemos entendido cuál es la posición nuestra, cómo debemos manejarnos, de que hay muchas cosas para no ofender a su hermano, no debemos de hacerlo. El Señor Jesús le estaba enseñando a Pedro, mas sin embargo para no ofenderlo, sin embargo, porque el Señor Jesús, aunque Él es Dios mismo, el Hijo de Dios, Él pudo haber dicho, bueno, yo no debo hacerlo. Pero Él dijo para no ofenderlos, porque aunque eran los sacerdotes, aunque eran los que estaban ahí, Él iba a morir por todos. Él no tenía este sí y este no, por todos. Para Dios, para el Señor Jesús, es tan valioso el alma de la persona que usted desprecia quizás, el alma de la persona que usted no lo perdona, el alma de aquella persona que fue tan ruin, malvado y perverso, pero es un alma, ¿sí?, donde está la misericordia y la piedad, ¿sí? Mas sin embargo, y también nos enseña la Escritura, ahí mismo en 1 Corintios 6:7, ahí mismo 6:7 por favor. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sí? Pablo le enseñaba a la iglesia lo mismo que el Señor Jesús le estaba enseñando a Pedro. Si nos toca ni modo sufrir el agravio porque alguien nos ofendió, sufrir el agravio porque alguien nos puso en mal quizás, y nos toca saludarlo, nos toca quizás servirle, nos toca quizás ayudarlo, nos toca quizás hacer algo por ellos, hagámoslo. ¿Dónde se conoce a alguien que realmente es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Dónde se conoce a alguien que realmente dice ser de Dios? No es tan solamente en llevar como amuleto una Biblia, no es tan solo en decir Dios les bendiga y después si no la tienen en algún negocio empieza a decir sus groserías. Mejor no entre y no diga Dios les bendiga si aún no tiene un problema con su carácter. Amén. Es mejor sufrir el agravio. ¿Sí? Y sin embargo el Señor Jesús hablaba esto a Pedro y le estaba diciendo, sin embargo, para no ofenderles, le estaba enseñando a Pedro de que debe de pensar antes de actuar, antes de afectar a los demás. Primero piensa, ¿qué tanto los voy a afectar? Para no ofenderlos mejor, muchas veces nos tocará, ¿qué cosa? Retirarnos. Muchas veces nos tocará callar. Muchas veces nos tocará sonreír. Después quizás solucionarlo. Pero si toca, toca. ¿Sí? Si yo le preguntara a usted cuántas veces, de pronto su cónyuge, cuántas veces su hijo, cuántas veces su pariente, su hermano, su amigo, yo no lo sé quién, cuántas veces le ha ofendido. Y cuántas veces de pronto, si usted actúa de manera desenfrenada, quizás se defendió humanamente. Y lo único que hizo fue revelar quién lo dirige. O quizás cerró sus labios y aún de eso dijo, ok, está bien, gracias, Dios les bendiga. ¿Sí? Y el Señor Jesús le habla esto. Sin embargo, para no ofenderle, y aquí viene donde nace el título de este mensaje. Le dice claramente, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. El estatero es una moneda que iba a encontrar en la boca que hay el pez, el equivalente a 4 dracmas. Los sacerdotes le estaban cobrando las 2 dracmas por personas. Y este era el equivalente de 4 dracmas, esta moneda que es el estatero.
El Señor Jesús, cuando empieza a hablarle a Pedro, todavía Pedro no le ha relatado de que los sacerdotes le preguntaron que él no había pagado el tributo. Y en la omnisciencia del Señor Jesús ya sabía de qué se trataba esto. Y aquí viene la parte cuando él empieza a decirle de que va a haber la provisión de Dios. Pero la provisión de Dios para su vida y para la mía no la veremos nunca. Primero, si no obedecemos. Segundo, si no deseamos ver el poder divino y al final veremos el milagro. Todo nace en una obediencia, ¿sí? El poder de Dios siempre está allí, al alcance nuestro, que se va a revelar, se va a evidenciar en la obediencia para poder concretarse el milagro. Empieza a decirle a él, ve al mar. Pedro no era cualquier personaje. Pedro era un hombre, un pescador. Pedro era un hombre que tenía mucha trayectoria de ser un hombre pescador, salía a determinadas horas, manejaba ahí su barca, ¿sí? Y un conocedor que lanzaba la red y eran abundancia de peces. Pero ahora el Señor Jesús empieza a decirle, ve con un anzuelo, ve al mar y ve a pescar un pez. Pedro quizás estaría preguntándose, ¿qué esto es broma o qué? ¿Sí? Ahora voy a ser como de principiante con un anzuelo. ¿Qué dirán mis amigos? Que estoy perdiendo el tiempo ahí sentado. ¿Sí? El asunto está de que el milagro y el poder de Dios siempre va a ser de modo diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Sí? Estamos acostumbrados a ver las cosas del Señor de esta manera, de esta forma. Entonces empezamos a encapsularlo en formatos de que lo que pensamos y de fuera de esa línea ya no lo vemos. A veces hay muchas personas que dicen, Señor, voy a tu casa de oración y utiliza la boca del profeta y si el profeta no me habla se va vacío. Entonces, ¿vive por emociones o vive por convicciones? ¿Qué tal si su cónyuge durante 2 semanas no le dijo ni te amo? Y va a decir, ay, ya no me ama. ¿Y por qué? Porque no me has dicho. ¿Ah? Ya que el pobrecito resiste ahí tantos años, ya es bastante, ¿no? Evidencia de que ama y que no se ha ido. Ya es bastante. O sea, ya que me haya soportado durante estos años, pura evidencia de amor. ¿Verdad que sí? Bueno, o solo a mí me pasa. Parece que solo a mí. Dele fuertes palmadas al Señor. Aquí estaba Pedro. Pedro era un pescador, pero ahora él tenía que caminar al mar, lanzar el anzuelo, y el Señor Jesús no le dijo, vas a divagar a ver qué sale. No, le dijo claramente, un pez y que le abrirás la boca y ahí habrá, ¿qué cosa? La moneda que era el equivalente de las 4 dracmas. Pedro, yo me encajo en él, ¿no? Digo, Pedro empieza a analizar el tema. ¿Cómo será posible? A ver, vamos, entremos en el escenario. Tengo que primero ir caminando, pensando, analizando. Si ese pez tiene una moneda en la boca, debe de abrir la boca para tomar el anzuelo. Y si toma el anzuelo, ya no tiene la moneda. Y si tiene la moneda, ya no tiene el anzuelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si lo razonamos es así, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor Jesús hace estas cosas? ¿Ah? ¿Por qué el Señor Jesús lo mete a usted y a mí ahora con Pedro? ¿Ah? ¿Sí? Pero Pedro tenía primero qué cosa que obedecer. No era cualquiera que le estaba hablando, era el Señor Jesús. Y tenía que ver el poder divino de Dios. Tenía que ser algo muy diferente a lo acostumbrado. Ella venía viendo todos los milagros que hacía el Señor Jesús y de seguro quería algo tan fácil, pero tenía que tratar con Pedro, tenía que tratar con esa fe en Pedro. Tenía que obedecer. Y a veces nos encajonamos como, Señor, si no sucede así, yo me desmayo. Si no pasa así, entonces no será. No es así. La promesa de Dios es su palabra. Él dijo, Él cumple. A mí me toca, ¿qué cosa? Creer. ¿Qué más me toca? Reposar y descansar. O preocuparme. Me voy a preocupar, sí. Es natural y es humano. Pero también le voy a decir, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Y yo lo creo. Yo lo único que haré, orar. Nada más.
Y creer, por supuesto, y no preocuparme. Y aquí estaba Pedro. Y Pedro también analizándose en sí mismo. Yo soy un pescador que pongo las redes. ¿Cómo voy a ir con un anzuelo? Y ahora ese pez, si le coge el anzuelo, ya no estará la moneda. Y si está la moneda, tampoco lo va a coger porque no pesca el anzuelo. Pero quiero decirle algo. Si Dios nos dice que hagamos algo, debemos hacerlo. Y esto lo escribí, hasta para mí mismo me daba duro esto. No razones, porque si razonas, perderás fuerza. No analices, porque si lo analices, perderás interés. No reniegues, porque si reniegas, perderás la bendición. Y son 3 etapas que a veces nos incluimos cuando las cosas no suceden. Cuando de una manera impaciente estamos queriendo que todo ya pase. Cuando de manera impaciente decimos la historia no cambia. Cuando de manera impaciente decimos vengo ya orando por esta situación 1, 2, 3 años. Yo no lo sé. A veces nosotros nos decimos, bueno, ya tengo tanto tiempo. Pero el tiempo lo sabe Dios, pues. Él sabe cuánto tiempo yo requiero para poder ser tratada y afianzada en la fe. Para cuando el momento que llega la bendición y el tiempo de gran regocijo, entonces lo voy a valorar. Porque las cosas no suceden de modo rápido para que podamos valorarla. Las promesas de Dios no son un microondas, un instantáneo. Tienen su proceso. Pero en ese proceso no es que haya olvido. En ese proceso lo que Dios está tratando es con mi corazón. Para no ser impaciente y para seguir creyendo. ¿Dónde se afianza la fe? Si no es cuando todo está desbaratado. ¿Dónde se afianza la fe? Si no es cuando caminamos y todo tiembla. ¿Dónde se afianza la fe? Si no es cuando todo es un mar de llanto y de dolor. ¿Dónde se afianza la fe? Allí. Allí. Donde yo puedo decir, sí, Señor, yo sigo creyendo. ¿Cuántas veces adoramos y decimos, Señor, te voy a adorar aunque no tenga fuerza? Te voy a adorar. Claro, te voy a adorar en todo. Llorando, con dolor, con tristeza, con agonía, con problemas. Con todo voy a adorar. Con todo voy a adorar. Te voy a adorar. Y ahí era Pedro. Pero no tenía que razonar, porque si no perdería la fuerza. Pero no tenía que analizar, porque si no iba a perder el interés. No tenía que renegar, porque si no perdería la bendición. Entonces a usted y a mí nos toca ir al mar, lanzar el anzuelo. Ir al mar es ver a Dios. Y lanzar el anzuelo es orar, creyendo. Y él le dijo, el primer pez que saques traerá el dracma en su boca, la moneda en su boca. ¿Sí? Que era un casi imposible. Pero en ese casi imposible es donde solo podemos ver el milagro de Dios. Solo en ese casi imposible. Pedro, siendo un hombre pescador con tanta experiencia, seguro se reiría de él mismo, ¿no? Y yo me hago la idea, diciendo, bueno, con un anzuelo a pescar un pez. Qué ridículo. Y ahora si ese pez no tiene la moneda y el anzuelo, un dilema es él. Y eso es lo que le pasa a usted y a mí. Yo no sé, este tiempo de ayuno, ¿qué le ha pedido al Señor? O quizás ha expresado y ha dicho, es casi imposible. Todo lo que, la suma de cosas que voy viviendo, solamente son sumas y no voy restando casi nada. El tiempo de ayuno trae propósitos y el tiempo de la obediencia trae un desprendimiento del poder divino de Dios. El tiempo del ayuno es para ver mi milagro. Que quizás si usted de manera acelerada le dijo, Señor, en estos 21 días yo quiero que esto pase, ¿le está poniendo camisa de fuerza a Dios? No seamos atrevidos ni locos. No le pongamos camisa de fuerza. Si usted le cree al Señor y todos los días de Dios dice, Señor, aquí estoy. Gracias por la vida y gracias porque puedo mirar a mi alrededor y todos están despiertos. Ya es bastante. Y eso es un regalo. Dios inicia haciendo el milagro de la vida todos los días. Y si Dios dice que Él hizo los días para que nos alegremos y nos gocemos en Él, dependerá de usted y de mí. Los días los prepara el Señor. Él los prepara y tiene 2 razones para que te alegres y te goces. De mí dependerá.
Quizás usted diga, bueno, el problema que tengo es de agonía, ¿cómo me voy a alegrar? Claro que se puede alegrar. Puede decir, Señor, si este problema está que me diluye el corazón, pero si tú me despertaste me vas a dar fuerza y me vas a dar la capacidad y el entendimiento para saber cómo manejarlo y también aprender la lección. Amén. Le dijo, ve. En ese ve, él tenía que caminar. ¿Dónde estamos? Estamos estancados. No debemos dudar. Levantémonos, vayamos, lancemos el anzuelo de la fe. Lancémoslo. Y es tiempo de orar de manera diferente. Es tiempo de decir, Señor, te voy a dar de una manera gracias anticipadas por lo que tú vas a hacer. Lo que no veo, lo que aún no sé si sucederá mañana, pero de que sucederá, sucederá. Amén. Nos toca ahora a nosotros no razonar. Y no razonar para decir, Señor, ¿cómo lo harás? No nos toca razonar. Lo que hace el Espíritu Santo de Dios es imperceptible. Que no le queda la potestad al ser humano, sino solamente el Espíritu de Dios. Si razonamos, vamos a perder fuerzas. Si analizamos, vamos a perder el interés. Porque si usted analiza y dice esto aquí y allá, no, mejor ya no voy a orar. Le perdió el interés. Si lo va a analizar. Si va a renegar y va a decir cuántos días vengo sumando. Algún momento de mi vida pasé por casi más de 2 años orando por una causa. Y en un momento le dije, Señor, con Biblia en mano en un patio de la iglesia, en la antigua iglesia que estaba, y le decía, Señor, ya no aguanto más. Mis fuerzas ya no pueden más. Y ahí viene la palabra a mi mente. Primera de Pedro 5:10. Después que habéis padecido un poco de tiempo. Le digo, un poco de tiempo. Y lo leía, Señor, llevo 2 años. Pero para él era poco de tiempo, porque esos 2 años era donde él iba a hacerme fuerte en la fe. Y de que después de esto, de ese remesón, de esa agonía, de todo lo que estaba padeciendo, que día a día más bien parecía que moría y no vivía, pero aunque moría mi carne, moría muchas cosas, también estaba viviendo y reviviendo en el espíritu de la fe. Eso estaba pasando. Yo no sé qué está pasando usted o yo. Lo que yo sí sé es que debemos no renegar por lo que estamos viviendo, porque si no vamos a perder la bendición. Ve al mar, lanza el anzuelo, no dudes. Lanza el anzuelo de la fe, creyendo que lo que Dios dijo que hará, lo hará. Le dijo a Pedro, ahí encontrarás ese pez, con las 2 dracmas de aquellos que te dijeron que había que pagar. Y pagarás lo mío y lo tuyo. Solucionado tu problema cuando estabas en aquella hora. Amén. Así es el Señor. Dele fuerte palmadas al Señor y póngase de pie. Vamos a adorar, te voy a adorar. Me ayudas con esa adoración. Te voy a adorar aunque no tenga fuerzas. Amén. Vamos a adorar una adoración, ¿sí? Cierre sus ojitos allí. Así es este tema. No dudes. Lanza el anzuelo de la fe. Pero esto es no dudando. Amén. Cierre sus ojitos allí. Cierre sus ojitos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, bendito Padre, te doy las gracias por tu amor, por tu favor y por tu misericordia. Soberano Dios, tú eres nuestro Señor. Bendito Padre, te doy las gracias por todo lo que haces, Señor. Soberano Dios, delante de ti estamos en esta hora, en esta noche. Padre, habiendo escuchado la palabra, Señor, que tú eres el Dios omnisciente, que todo lo conoces, que todo lo sabes, que tú eres el Señor de ayer, de hoy y de todos los tiempos, Señor mío. Así, Padre mío, como le dijiste a Pedro, Señor, que tan solamente vaya, que vaya creyendo, que lance, que lleve ahí el anzuelo, que iba a pescar un pez, un solo pez, para poder pagar ahí los tributos. Y así también dijo el Señor, y nos enseña en esta hora, de que para no ofender a nadie,
Si hay que sufrir el agravio, lo haremos, amado Dios. Ayúdanos, Señor. Y en esta hora, Padre, con nuestro corazón delante de ti, Padre, con nuestro corazón rendido a tu presencia, Señor. Conoces nuestros días. Conoces, Padre, que todos los días, Señor amado, que tú nos levantas, tú nos das esa fuerza. Que todos los días, Padre, de estos ayunos que estamos dándolos a ti como primicia, amado Dios, sean y tengan olor fragante a ti, amado Dios. Oh, Padre mío, que no dude, Padre eterno, que no dude, Señor, de cada promesa que tú me has dado. Que no dude, amado Dios, que si tú dices ve es ir, ve es creer, ve es seguir orando, ve es seguir creyendo, ve es seguir adorando. Ve, iglesia, ve y sigue orando, no desmayes, no dudes. Lanza ese anzuelo, que aunque te parezca algo insignificante, aunque te parezca algo que quizás no hará mucho, aunque te parezca que nada sucede, lo que tienes que hacer es ir, lo que tienes que hacer es orar, lo que tienes que hacer es creer, lo que tienes que hacer es adorar tan solo. Oh, soberano Dios, amado Padre, habla tú con el corazón de tu iglesia, Padre mío. Habla al corazón de todo aquel que necesita una respuesta tuya. Señor amado, abraza el corazón de aquel que se encuentre afligido. Abraza el corazón de aquel que te ha preguntado muchas cosas. Y que aunque el momento que vive, el momento que pasa, quizás no trae respuesta. Quizás los días son más de agonía. Pero aún en la agonía hay respuesta. Aún ahí hay respuesta de protección. Aún ahí hay respuesta de la ayuda. Aún hay respuesta de la provisión. Aún ahí hay respuesta. Oh, Señor, te vamos a adorar, Padre. A pesar de cualquier momento, te vamos a adorar. Te voy a adorar, te voy a adorar, Señor. Te voy a adorar. Díselo, iglesia, te voy a adorar. Oh, sí, Señor. Oh, Padre, tú eres el Señor. Te voy a adorar, Señor. Te voy a adorar. Señor, te voy a adorar. Oh, sí, iglesia. Díselo, te voy a adorar. No voy a analizar este momento. No voy a preguntar por qué. Solo te voy a adorar. No voy a decir hasta cuándo y hasta qué hora. Solo te voy a adorar. No voy a decir por qué no sucede. Solo voy a adorar. No voy a buscar respuestas. No las voy a buscar. Solo te voy a adorar. Oh, Señor. Oh, bendito Dios, Señor. Abraza a tu iglesia, Padre. Abraza a tu iglesia, mi Señor. Oh, sí, con todo el corazón, díselo. Te voy a adorar, te voy a adorar. Te voy a adorar, Señor. Porque tu amor. Oh, sí, bendito Dios. Oh, Padre mío, tú eres el Señor. Tú eres quien nos sostienes, amado Dios. Te damos gracias por este tiempo precioso, Señor. Y te vamos a adorar, Padre, porque tú eres real. Gracias en el nombre de Jesús. A ti sea toda gloria, honra y alabanza. Amén, amén y amén. Denle fuertes palmadas al Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Leo rápidamente los anuncios. Mañana jueves, clase de discipulado, segundo y tercer nivel. El viernes, charlas matrimoniales a partir de las 6 de la tarde. Les invito, y también el culto de jóvenes, ministrado por los jóvenes y toda la